Estamos en un nuevo programa de La Mula Gatera, este programa de entrevista esta vez, para tocar el tema del retroceso en materia de derechos humanos. Luego que el Ejecutivo decía promulgar la ley aprobada directamente por el Congreso, la ley llamada la Ley de Amnistía, que, bueno, tuvo las primeras reacciones ya justamente el día de hoy de un alto comisionado de derechos humanos en la ONU. Para hablar de eso estamos con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. ¿Cómo está, Eloy? Buenas tardes. Gracias, Martín. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno. ¿Cómo está? Bueno, precisamente comentábamos si ya la ONU se pronunció sobre este caso, Eloy. ¿Qué nos cuentas? Bueno, no nos queda más que estar de acuerdo con el pronunciamiento que ha tenido Naciones Unidas. La cosa en el esquema internacional, guste o no guste, es muy clara. Es cierto que la Corte Penal Internacional existe desde el año 2002, porque en 1996 comienza a firmarse el convenio de Roma, pero es muy claro dos cosas. Y por eso me sorprende que hay personas que dicen trabajar derecho constitucional sostengan lo contrario. El principio de legalidad desde 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, con los juicios de Nuremberg, se quiebra precisamente cuando en el derecho internacional de los derechos humanos existen los juicios de Nuremberg, porque ahí se considera que hay comportamientos que son tan reprobables para la vida en común que no pueden dejar de ser sancionados aunque la falta no haya estado establecida. Entonces se quiebra lo que los abogados llamamos el principio de legalidad, ¿no? Que es en realidad que la autoridad competente dicte la norma correspondiente. Eso, entonces el Perú lo ha aceptado durante muchos años. El Perú incluso, entonces, lo ha aplicado a nivel de la evaluación que ha hecho tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional en composiciones anteriores. Y la Corte Interamericana ha sido clarísima al respecto. La Corte Interamericana comienza a resolver casos contenciosos, o sea, ya no en abstracto, ver cómo es la norma, ¿no? Sino, entonces, si lo que hago va con la norma, en casos concretos, de un famoso caso con Honduras, Velázquez Rodríguez, de las décadas de los 90, y lo que te dice es que independientemente de cuándo hayas firmado el tratado, los delitos que cometas y que estén en el marco de lo que es lesa humanidad, o sea, violaciones graves a la vida, a la integridad, de manera sistemática, o por lo menos de manera de una gran intensidad, entonces a un grupo de determinadas personas, eso es imprescriptible. Eso lo ha dicho la Corte Interamericana desde Velázquez Rodríguez, que ya van a ser, son más de 25 años que tiene la sentencia. Entonces, por eso es que la Corte Interamericana sigue teniendo, mientras no cumplamos con todas las sentencias, abiertos procesos como la Cantuta o Barrios Altos. Porque precisamente son delitos cometidos desde muchos años, pero son delitos que acá en el Perú no están tipificados pero nosotros, como de lesa humanidad, nosotros hemos aceptado desde el caso Profa en el Tribunal Constitucional que el control de constitucionalidad incluye control de convencionalidad. O sea, no podemos zafarnos lo que han dicho los tratados. No podemos zafarnos de la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana, que es vinculante para el Perú. Mientras no hayamos hecho un trámite de denuncia, que es un trámite largo y se comienza a aplicar al año siguiente. O sea, no hay escapatoria, pues. Tienes que, entonces, te guste o no te guste, estos delitos son imprescriptibles y en realidad la norma es inconstitucional y la norma es inconvencional. Eloy, Volker Turk, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, bueno, ha señalado que tanto los de lesa humanidad, ¿no? Los delitos de lesa humanidad como los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves de derechos internacional
y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción, ¿no? Dice las Es personas que responsables. eso ¿Sí? sí, hay jurisprudencia reiterada en ese sentido, sobre todo de la Corte Penal Internacional desde que existe. Entonces recuerda que a este dirigente serbio, que finalmente muere sospechosamente el día anterior en la cárcel, entonces el argumento que se da es precisamente ese. En Serbia, para mantener el control de los croatas, de los bosnios, de todos los pueblos que conformaban Yugoslavia, entonces había, lo que suene duro el término, una limpieza étnica. Entonces, y una situación de guerra. Entonces, crímenes de lesa humanidad y situación que, si bien no es una guerra declarada, es una situación por lo menos de beligerancia. Y lo llevaron al señor para condenarlo. Apareció muerto, lamentablemente, el día anterior que lo iban a condenar, pero el argumento es el mismo. Y eso que sostiene la Corte Penal Internacional, en la cual por lo menos Luz Ibáñez, que fue fiscal acá, tiene una participación muy importante, potenciada por el Estado peruano, por cierto, en su momento. Claro. Entonces, claro, Eloy. Y ahora, yo quería comentar un poco de la posición que ha tomado el Estado peruano, específicamente la presidenta Dina Boluarte, el expresidente del Congreso Alejandro Soto, que inclusive se enviaron una carta a la Corte IDH y la acusaron de desconocer la soberanía estatal, ¿no? Y de la separación de poderes. Esto ha producido que precisamente hace un par de días la Corte IDH haya emitido un comunicado pidiéndole al gobierno de Dina Boluarte que reitere su adhesión al sistema y su compromiso en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Prácticamente le está dando, yo diría, no sé si puede decirse un ultimátum o algo así, una buena jalada de orejas. Por lo menos es una escueleada, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Aquí hay que ser bien claros, Martín, amigos, amigas que nos estén escuchando. El derecho internacional se basa desde la pauta que es un concepto que se manejaba de los romanos, pacta sunt servanda. Lo que yo he pactado me comprometo a cumplirlo. Y si yo he suscrito tratados, entonces en los que dicen, entonces que tengo ciertas obligaciones internacionales y quien determina si estoy cumpliendo o no esas obligaciones internacionales porque estoy violando derechos en la Corte Interamericana, no puedo desentenderme de los fallos de la Corte Interamericana. Guste o no guste. Y si me quiero desentender, hay el mecanismo de la denuncia del tratado llamado Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, o por lo menos del protocolo que habilita la actuación de la Corte. Pero esto tiene un trámite previsto, Martín, amigos, amigas. ¿El trámite cuál es? Entonces comienzo a inicio, el parámetro de desentenderme, me dan el desentendimiento y recién un año después corre para los casos a futuro, no para los casos del pasado. Entonces, por eso, y mientras no resuelvan los casos, la Corte Interamericana hace muchos años estableció, a propósito de 5 casos peruanos, entonces estableció el mecanismo de cumplimiento y seguimiento de sus sentencias. Las sentencias de la Corte incluyen varias cosas. Incluye en la condena al Estado peruano, indemnizaciones a las víctimas, rectificación de la regulación de un país, tratamiento psicológico, médico a las víctimas o sus parientes, etcétera, etcétera. Si no cumplo con todo eso, la sentencia, me van a seguir haciendo audiencias y sentencias de cumplimiento hasta que cumpla con todo. Por eso Barrios Altos y la Cantuta no se cierran. Y no importa que hayan sido antes del 2002 o después del 2002, igualito, se nos van a aplicar. Y parece que no aprendemos nada, porque se hizo, más groseramente en los 90, un retiro unilateral de la competencia de la Corte sin seguir el trámite. ¿Y qué pasó? Cuando cayó el gobierno fujimorista, la Corte y la OEA vinieron con sus sentencias bajo el brazo y no las hicieron cumplir. Pregúntele si no al señor Balu Sircher,
que incluso recibió una jugosa indemnización por eso. Pregúntenle a los señores magistrados, 3 del Tribunal Constitucional, 2 fallecidos, pero ella Reboredo viva, que volvieron al tribunal. ¿De qué estamos hablando? Aquí lo que estamos poniéndonos es una situación al margen de un parámetro que es vital para las relaciones internacionales, en lo que es el respeto a institucionalidad y derechos humanos. No nos confiemos por una inversión que es una inversión golondrina y pensando que la segunda economía del mundo, que China, sale a la sexta economía del mundo, que es Brasil. Y que nosotros somos el peaje por Chancay. Entonces, no hay en este momento inversión privada en el Perú. Lo que hay es básicamente inversión pública mal colocada y peor gestionada. Y el crecimiento que estamos teniendo en este momento es un crecimiento básicamente de rebote, 3.1%, cuando se necesita crecer por lo menos un 6% para mantener el ritmo de la población. Entonces, ¿quién va a venir a invertir en un país que no cumple con sus acuerdos? Claro. Eloy, y ahora estas repercusiones económicas que pueden producirse luego de este desacato que está haciendo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, obviamente, ¿a quién favorece? ¿Es un favor político? ¿Cómo lo lees tú? ¿A quién va a favorecer? ¿Es muy personalista esta ley? Yo no soy político, pero de todas maneras hay un dato que hay que tener presente. De los 12 últimos presidentes, 6 han tenido acusaciones constitucionales vinculadas precisamente con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos se llama crímenes de lesa humanidad. ¿No? Entonces, ahí está el caso de Fujimori, que quiere cobrar lo que le llama una pensión y que en realidad es un derecho de gracia, eso podemos hablar también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en el Congreso, lamentablemente, uno tiene que ser suspicaz porque hay un sector que tiene problemas con derechos humanos, que es en este momento el grupo mayoritario en el Congreso. Entonces hay la posible acusación entonces por corrupción, que también tiene un tratamiento de seguimiento internacional, y claro, se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces aquí el problema es que se ha aprobado una ley para cuidar las espaldas y que haya gente que no se ha juzgado, pero no se han dado cuenta de algo que es terrible. La norma, donde la norma no distingue, ni tú, ni yo, ni los que nos están siguiendo pueden distinguir. O sea, si yo soy alguien que ha sido acusado por terrorismo y tengo, no condena, pero tengo un proceso por terrorismo en este momento, y soy incluso senderista de MRTA, pues puedo alegar esta misma prescripción que se está planteando. Entonces no me van a seguir el proceso. O sea, la norma no solamente es inconstitucional, es inconvencional, está mal hecha. Está mal hecha, de tal manera que cualquiera que ha cometido un delito que encaja dentro de lo que el derecho internacional de derechos humanos considera como crímenes de lesa humanidad, genocidio, homicidio calificado, trata de personas, por mencionar solamente algunos de los casos, entonces eso lo ha hecho a eso lamentablemente un mal sector de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial lo ha hecho, pero también lo ha hecho Sendero Luminoso, lo ha hecho el MRTA. Ahora, Eloy, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP, ha rechazado esta promulgación de la ley de amnistía y, bueno, señala que, y ha pedido, además, ha señalado que este es un golpe directo a la memoria de las víctimas. Ha pedido, además, que fiscales y jueces no apliquen esta ley que les parece injusta y con toda razón, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo porque en realidad el artículo 138 en su segunda parte es muy claro. Entonces, claro, dice que el juez cuando se encuentra con una norma que choca con la Constitución, tiene que preferir la Constitución a esa norma. Eso se llama control difuso de constitucionalidad.
En el caso, entonces, la Corte Interamericana ha fijado también la posibilidad de un control difuso de convencionalidad. O sea, si no sigo los tratados, ya, entonces de derechos humanos, llamado Convención Americana de Derechos Humanos, o la aplicación que hayan hecho de esos tratados el tribunal que obliga, entonces un juez puede, y de hecho ha ocurrido, está el caso de Potracancha, por ejemplo, donde la Corte Suprema hace un control difuso e inaplica entonces una intención de liberar a una serie de malos miembros de las Fuerzas Armadas de la responsabilidad que les correspondía por haber cometido crímenes que eran en el escenario interno no se llamarán así, pero a nivel internacional crímenes de humanidad. Y no olvides algo que he dicho hace un rato. Desde el caso Profa, que ya tiene muchos años, el Tribunal Constitucional ha sido reiterativo. El control de constitucionalidad abarca control de convencionalidad. La Constitución hay que interpretarla conforme a los tratados y a la interpretación vinculante de esos tratados. O sea, yo no puedo decir, desconozco mayormente lo que dice la Corte Interamericana. Y además, en el caso peruano, con los casos Villegas-Namuch, se ha reconocido el derecho a la verdad. Es un derecho constitucional en el Perú. Entonces, no se puede dejar sin resolver casos de esta magnitud sin saber realmente quién fue el responsable, la responsable o el conjunto de responsables de situaciones de violación sistemática grave de derechos. Eso ya está dicho hace muchos años. Entonces, las víctimas y los familiares de las víctimas tienen toda la razón del mundo en invocar que los jueces ejerzan control difuso, lo pueden y lo deben hacer, e incluso, bueno, habrá que juntar los votos para plantear una demanda de inconstitucionalidad de esta norma y esperar que el tribunal resuelva conforme a derecho. ¿Ya? ¿Crees que es viable presentar una demanda de inconstitucionalidad de repente? Me preocupa porque si bien yo soy muy amigo de varios miembros del actual tribunal, soy más amigo de la verdad y algunas resoluciones que han tenido, como la del caso del expresidente Fujimori, no se ajustan a parámetros constitucionales, no se ajustan a parámetros convencionales. Y para declarar una norma inconstitucional se tiene que tener una votación calificada. Entonces yo no veo esa votación calificada en la actual composición del tribunal. Entonces, preferiría, además, una demanda del Tribunal Constitucional necesita un grupo de gente legitimado para plantearlo, congresistas, instituciones, grupo de personas, y eso no es fácil de conseguir. Entonces, y además, bueno, que te programen la audiencia y que te resuelvan. Creo que el camino más directo, más inmediato, y además en un contexto donde el Poder Judicial está demostrando en muchos casos ser más garantista que el mismo tribunal, que es preferible invocar el control difuso en sede del Poder Judicial que lo... Poner el foco en los jueces, digamos, en los jueces, en cómo van a dictaminar este tipo de casos. Bueno, es que la Constitución es muy clara. Segundo párrafo del artículo 138. En caso de que entonces tenga una ley que contravenga la Constitución, yo debo preferir la Constitución a la ley. Y esta ley contraviene la Constitución. Y no solamente, ¿por qué? Porque no te permite el reconocimiento de un derecho a la verdad, porque no te permite el derecho a la tutela judicial efectiva, que es voy ante una autoridad jurisdiccional para que me resuelva el caso. Y si yo estoy diciendo que el asunto prescribe, entonces no voy a tener una respuesta del caso. El caso queda en la nube, no se resuelve. Entonces, no hay ni siquiera que recurrir al parámetro convencional, que es importantísimo. Basta con el parámetro interno para poder ejercer el control difuso. Y si se quiere seguir la pauta ya establecida por el tribunal, también podría entrar la justificación convencional. Y Eloy, constitucionalmente estos jueces que puedan decidir, como tú estás mencionando en este momento, aplicar la Constitución, ¿tienen algún respaldo
que un poco los deje tranquilos para poder resolver tal cual su criterio frente a alguna decisión del Congreso en atacarlos, en empezar a acorralarlos de repente si dictan alguna medida en contra de esta ley? Bueno, sería lamentable que lo hubiera, ¿no? Entonces, ya hace muchos años, puedo decirlo con toda franqueza, porque fue publicado, Samuel Abad, Jorge Danosi, quien les habla, hizo por en pedido del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial un dictamen diciendo que un juez no puede ser perseguido o se le puede iniciar un procedimiento disciplinario. En ese momento había OPA, ahora es un órgano incluso externo, formalmente externo al Poder Judicial, por el sentido de sus votos. Si es que en ese sentido de votos no hay indicio razonable de comisión de un delito. Y el ejercer el control difuso no es pues un indicio razonable de comisión de un delito. Entonces, si el órgano de control que en este momento se ha creado fuera del Poder Judicial, yo quiero pensar que Palacios Brand, que es un tipo que tiene un prestigio y ha ganado, no va a dejar pasar una cosa como estas. Entonces, Palacios Brand va a señalar con claridad que esto no es el ejercicio del control difuso fundamentado, no es pues ni siquiera indicio de la comisión de algún delito o de una inconducta funcional. Entonces, no, los jueces debieran estar tranquilos, las juezas también, porque lo que están haciendo es la labor que constitucionalmente le está prevista, frente a una ley que es claramente inconstitucional e inconvencional. Ahora, Eloy, para hablar un poco de coyuntura, la mesa directiva del Congreso ya ha aprobado que no se suspenda la pensión vitalicia que ha solicitado Alberto Fujimori, ¿no? Mientras que se soliciten los informes legales por un máximo de 60 días. ¿Qué opinas de esto tú? Que es un tremendo error. La ley 26.519 es clarísima. Dice que los expresidentes, porque obviamente nadie quiere que un expresidente o expresidenta de la República viva después de la indigencia, entonces se les da una pensión que es el equivalente al sueldo en este momento de un congresista, esos son 15.600 soles. Entonces, pero pone limitaciones, y pone la limitación de que no pueda tener una actuación constitucional. Fujimori ha tenido 4 acusaciones constitucionales que se han convertido en condenas, o sea, incluso ha sido condenado. Ni siquiera es el caso de Castillo, que está siendo procesado, ¿ya? Entonces, ya ha sido condenado. El indulto no te libra de la responsabilidad penal, te libra de seguir en la cárcel, punto. Y hay algunos datos adicionales que tomar en cuenta. Guste o no guste, Fujimori está debiendo por reparación civil al Estado peruano 57 millones de soles, que van aumentando porque no va pagando. 2, Fujimori ya en este momento tiene a un asistente permanente que cobra 3.000 soles, que lo pagamos todos los peruanos, y recibe en este momento 50 vales mensuales de 5 galones de gasolina. Entonces, no hay forma. Y acá incluso nos hemos cruzado las manos gente de las posiciones más diversas. O sea, esto es un error lamentable. Yo obviamente no quiero que nadie de 80 años no tenga cómo mantenerse, pero todos los indicios hacen que tiene un contexto con el cual mantenerse y que no necesita violarse todo el ordenamiento jurídico del país para poder mantenerlo. Y además, con ese mismo argumento, aquellos que están con acusaciones constitucionales en este momento, expresidentes, van a tocar la puerta y van a pedir lo mismo. El caso de Castillo ya está pidiendo también su pensión vitalicia, ¿verdad? Está pidiendo, pero tranquilamente también lo podría pedir Toledo, por ejemplo. Claro. Al cual acaba de ponérsele casi 3 años más de prisión preventiva. Entonces, pero el cual todavía no tiene condena, pero sí tiene acusaciones constitucionales. Así es. Entonces, con lo cual también podría pedirlo.
Entonces, y no se la están dando, por cierto. O si se la están dando, bueno, es irregular que se la estén dando. Perfecto, Eloy, has sido muy amable por estos minutos, te agradezco por la explicación y todos los alcances que nos has podido dar en estos minutos, y bueno, hasta la próxima, Eloy, muchas gracias. Encantado y siempre a disposición tuya y de la mula. Un abrazo. Ok, muchas gracias.